36. ¿Cómo se produce la electricidad? Electricidad producida por reacciones químicas. Las sustancias químicas pueden combinarse con ciertos metales para iniciar una actividad química en la cual habrá transferencia de electrones, produciéndose cargas eléctricas. Esta es la forma en que funciona una batería ordinaria. El proceso se basa en el principio de la electroquímica. Un ejemplo es la pila húmeda básica. Cuando en un recipiente de cristal se mezcla ácido sulfúrico con agua, para formar un electrolito, el ácido sulfúrico se separa en componentes químicos de hidrógeno, H, y sulfato, S, O4, pero debido a la naturaleza de la acción química, los átomos de hidrógeno son iones positivos, H positivo, y los átomos de sulfato son iones negativos, S, O4 con carga -2. El número de cargas positivas y negativas son iguales de manera que toda la solución tiene una carga neta nula. Luego, cuando se introducen en la solución barras de cobre y zinc, estas reaccionan con ella. El zinc se combina con los átomos de sulfato. Y puesto que esos átomos son negativos, la barra de zinc transmite iones de zinc positivos, Z, N positivo. Los electrones procedentes de los iones de zinc quedan en la masa de zinc, de manera que la barra de zinc tiene un exceso de electrones, o sea una carga negativa. Los iones de zinc se combinan con los iones de sulfato y los neutralizan, de manera que ahora la solución tiene más cargas positivas. Los iones positivos de hidrógeno atraen a electrones libres de la barra de cobre para neutralizar nuevamente la solución. Pero ahora la barra de cobre tiene una deficiencia de electrones, por lo que se presenta una carga positiva. Las baterías y las pilas se estudiarán más detalladamente en próximas lecciones. 37. ¿Cómo se produce la electricidad? Electricidad producida por presión. Cuando se aplica presión a algunos materiales, la fuerza de la presión pasa a través del material a sus átomos, desalojando los electrones de sus órbitas y empujándolos en la misma dirección que tiene la fuerza. Estos se alejan de un lado del material y se acumulan del lado opuesto, así pues se originan cargas positivas y negativas en los lados opuestos. Cuando cesa la presión, los electrones regresan a sus órbitas. Los materiales se cortan en determinadas formas para facilitar el control de las superficies que habrán de cargarse. Algunos materiales reaccionarán a una presión de flexión en tanto que otros responderán a una presión de torsión. Piezoelectricidad es el nombre que se da a las cargas eléctricas producidas por el efecto de la presión. Piezo es un término que se deriva de la palabra griega que significa presión. El efecto es más notable en los cristales, por ejemplo sales de Rochelle, y en ciertas cerámicas como el titanato de bario. Los cristales piezoeléctricos se usan en algunos micrófonos y en pastillas de fonógrafo. 38. ¿Cómo se produce la electricidad? Electricidad producida por calor. Debido a que algunos materiales liberan fácilmente sus electrones y otros materiales los aceptan, puede haber transferencia de electrones, cuando se ponen en contacto dos metales distintos, por ejemplo. Con metales particularmente activos, la energía calorífica del ambiente a temperatura normal es suficiente para que estos metales liberen electrones. Por ejemplo, el cobre y el zinc se comportan de esta manera. Los electrones saldrán de los átomos de cobre y pasarán a los átomos de zinc. Así pues, el zinc adquiere un exceso de electrones, por lo que se carga negativamente. El cobre, después de perder electrones, tiene una carga positiva. Sin embargo, las cargas originadas a la temperatura ambiente son pequeñas, debido a que no hay suficiente energía calorífica para liberar más que unos cuantos electrones. Pero, si se aplica calor a la unión de los metales para suministrar más energía, se liberarán más electrones. Este método es llamado termoelectricidad. Mientras mayor sea el calor que se aplique, mayor será la carga que se genere. Cuando se retira la fuente de calor, los metales se enfriarán y las cargas se disiparán. El dispositivo descrito recibe el nombre de termopar. Cuando se unen entre sí varios termopares, se forma una termopila. 39. ¿Cómo se produce la electricidad? Electricidad producida por luz. La luz en sí misma es una forma de energía y muchos científicos la consideran formada de pequeños paquetes de energía llamados fotones. Cuando los fotones de un rayo luminoso inciden sobre un material, liberan su energía. En algunos materiales, la energía procedente de los fotones puede ocasionar la liberación de algunos electrones de los átomos. Materiales tales como potasio, sodio, cesio, litio, selenio, germanio, cadmio y sulfuro de plomo, reaccionan a la luz de esta manera. El efecto fotoeléctrico se puede usar de tres maneras. 1. Fotoemisión.
La energía fotónica de un rayo de luz puede causar la liberación de electrones de la superficie de un cuerpo que se encuentra en tubo de vacío. Entonces una placa recoge estos electrones. 2. Fotovoltaica. La energía luminosa que se aplica sobre una de dos placas unidas, produce la transmisión de electrones de una placa a la otra. Entonces las placas adquieren cargas opuestas, igual que una batería. 3. Fotoconducción. La energía luminosa, aplicada a algunos materiales que normalmente son malos conductores, causa la liberación de electrones en los materiales, de manera que estos se vuelven mejores conductores. 40. ¿Cómo se produce la electricidad? Electricidad producida por magnetismo. Todos conocemos los imanes, y los has manejado alguna que otra vez. Por lo tanto, podrás haber observado que, en algunos casos, los imanes se atraen y en otros casos se repelen. La razón es que los imanes tienen campos de fuerza que actúan uno sobre otro recíprocamente, esto se explicará con más detalle en próximas lecciones. La fuerza de un campo magnético también se puede usar para desplazar electrones. Este fenómeno recibe el nombre de magnetoelectricidad. Basándose en este fenómeno, un generador produce electricidad. Cuando un buen conductor, por ejemplo, el cobre, se hace pasar a través de un campo magnético, la fuerza del campo suministrará la energía necesaria para que los átomos de cobre liberen sus electrones de valencia. Todos los electrones se moverán en cierta dirección, dependiendo de la forma en que el conductor cruce el campo magnético. El mismo efecto se obtiene si se hace pasar el campo a lo largo del conductor. El único requisito es que haya un movimiento relativo entre cualquier conductor y un campo magnético. La magnetoelectricidad o electromagnetismo se examinan más detalladamente en una futura lección. 41. Corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? En el material presentado hasta ahora, se explicó lo que es la electricidad y cómo se producen las cargas eléctricas. En particular se estudiaron temas relativos a la electricidad estática, es decir, a la carga eléctrica en reposo, pero, por lo general, una carga eléctrica estática no puede desempeñar una función útil. Si se quiere usar energía eléctrica para realizar algún trabajo, es preciso que la electricidad se ponga en marcha. Esto sucede cuando se tiene una corriente eléctrica. La corriente se produce cuando en un conductor hay muchos electrones libres que se mueven en la misma dirección. Como veremos más adelante, todo electrón tiene cierta energía que puede producir determinados efectos. Los electrones suelen moverse en diversas direcciones de manera que tales efectos se anulan, pero cuando se hace que los electrones se muevan en la misma dirección, es decir, hay una corriente que fluye, entonces sus efectos se suman y la energía que liberan puede aprovecharse para realizar algún trabajo. Además, mientras mayor sea el número de electrones que se mueven en la misma dirección, mayor será el flujo de corriente y se dispondrá de mayor energía para efectuar algún trabajo. Por lo tanto, las corrientes mayores o menores, las produce un número mayor o menor, respectivamente, de electrones puestos en marcha, en la misma dirección. 42. Corriente eléctrica. Electrones libres. Para comprender cómo pueden los electrones producir corriente eléctrica, será útil ilustrar la forma en que los átomos de un buen conductor, por ejemplo el cobre, están unidos en un trozo de metal en estado sólido. Todos los materiales deben tener sus átomos, o moléculas, unidos en alguna forma, pues de lo contrario se desintegrarían. Existen diferentes tipos y formas de uniones. Por eso, unos elementos son gases, algunos son líquidos y otros sólidos. Además existen varias formas en que los átomos de los sólidos están unidos, y por esta razón algunos metales son suaves y otros duros. El tipo de unión que nos interesa para el estudio de la electricidad básica es la unión metálica. En un conductor de cobre cada uno de los átomos tiene un electrón, de valencia que apenas se mantiene en órbita. Además, los átomos están tan próximos, uno del otro, que las órbitas exteriores se sobreponen. Al girar el electrón de un átomo, puede ser atraído por otro átomo e incorporarse a la órbita de este. Aproximadamente al mismo tiempo, un electrón en el segundo átomo, se desprende y pasa a la órbita de otro átomo. La mayor parte de los electrones exteriores continuamente cambian de órbita en esta forma, de manera que los electrones de valencia en realidad no están asociados con ningún átomo particular. Más bien, todos los átomos comparten a todos los electrones de valencia y así se unen entre sí. Los electrones están libres para moverse al azar. La acción es continua, de manera que todo átomo siempre tiene un electrón, cada electrón siempre está en un átomo.
Por lo tanto, no hay carga eléctrica, pero el conductor tiene un gran número de electrones libres.